El Sendero de los Apalaches, una vasta extensión de naturaleza salvaje que serpentea por el este de Estados Unidos, es un lugar de belleza natural y aventura. Pero también es un lugar en el que han desaparecido excursionistas misteriosamente a lo largo de los años, dejando tras de sí preguntas que quizá nunca tengan respuesta. Hoy repasamos 5 de las desapariciones más inexplicables de este tristemente famoso sendero. Thomas Messick era un hombre muy respetado, veterano del ejército estadounidense, donde sirvió en la 72ª División Aerotransportada. Más tarde trabajó como instructor de seguridad en la caza, y era un experimentado cazador con muchos años de experiencia. También conocía los bosques y sabía cómo moverse por el terreno. A la edad de 82 años, Thomas sufría de mala audición debido a lesiones relacionadas con el trabajo, y su visión estaba parcialmente limitada en un ojo, pero esto no le impedía ir de caza con regularidad. El 15 de noviembre de 2015, Thomas fue a cazar a los alrededores de Brent Lake, Nueva York, con un grupo de amigos y familiares con los que había cazado durante muchos años. El grupo estaba formado por cazadores experimentados que conocían bien la zona. Eligieron una zona cercana a Brent Lake, situada en una parte remota de la región de los Apalaches y conocida por ser un bosque de difícil acceso y densamente poblado. El grupo de cazadores se dividió en 2. 4 de ellos se adentraron en el bosque para perseguir la pieza, mientras que Thomas y algunos otros cazadores se quedaron esperando cerca, junto a una cresta, más alejados unos de otros. Thomas se situó en el borde de un pequeño claro y permaneció allí. Cuando los cazadores volvieron al punto de encuentro unas horas más tarde, Thomas no estaba allí. Esto causó preocupación de inmediato, porque todos sabían que nunca se alejaba mucho de su lugar designado. Cuando el grupo se dio cuenta de que Thomas había desaparecido, empezaron a buscarlo por su cuenta, registrando los alrededores. Al no encontrarlo ni rastro de él, llamaron al equipo de rescate. Una semana después de la desaparición, unas 300 personas participaron en la operación de búsqueda. Utilizaron helicópteros, drones, cámaras termográficas, perros de búsqueda y rastreadores, pero ninguno de estos métodos dio resultado. No se encontró ni un solo objeto perteneciente a Thomas, lo que hace que el caso sea aún más misterioso. Uno de los cazadores que se encontraba cerca de Thomas ese día afirmó haber oído un sonido extraño que describió como un fuerte golpe o boom, aproximadamente media hora antes de que descubrieran la desaparición de Thomas. El sonido no se correspondía con el de un arma disparada ni con los ruidos típicos de la caza. Nadie pudo explicar la naturaleza del sonido, pero se relacionó con la desaparición. Se investigó a fondo la zona donde desapareció Thomas. Es un bosque denso, pero bastante accesible. Sin embargo, debido a la densa vegetación y a la lejanía de las zonas pobladas, la zona podría suponer un peligro para las personas, sobre todo en caso de heridas o deterioro repentino de la salud. Sin embargo, no hay pruebas de que Thomas sufriera problemas de salud aquel día. La búsqueda continuó durante varias semanas, pero concluyó oficialmente sin resultados. Los servicios de rescate afirmaron haber recorrido cada metro cuadrado de la zona donde podría haber estado Thomas, pero no encontraron ni rastro de él, ni objetos personales, ni restos. Esto ha dado lugar a la difusión de muchas teorías sobre lo que podría haberle ocurrido. Algunos creen que Thomas pudo desplomarse o morir debido a un problema médico, como un ataque al corazón o un derrame cerebral. Sin embargo, sigue sin estar claro por qué no se encontró su cuerpo o rastros de su presencia, dada la magnitud de la operación de búsqueda. Asimismo, una teoría sugiere que Thomas pudo haber sido víctima de un crimen. Tal vez se encontró con alguien en el bosque y fue asesinado o secuestrado. Sin embargo, tampoco se han encontrado pruebas o indicios que apoyen esta teoría.
Ante la falta de una explicación lógica, algunas personas empezaron a proponer teorías sobre la intervención de fuerzas desconocidas o paranormales. Por ejemplo, algunos creen que Thomas podría haber sido víctima de un supuesto lapso temporal o abducido por seres de un mundo paralelo. Estas ideas, por supuesto, carecen de pruebas científicas, pero siguen debatiéndose entre los entusiastas de lo paranormal. El sonido escuchado por uno de los cazadores sigue siendo uno de los aspectos más extraños del caso. Algunos atribuyen este sonido a fenómenos anómalos o incluso a la prueba de algún tipo de tecnología que podría haber afectado accidentalmente a Thomas. Hasta el momento, no se ha encontrado el cuerpo ni las pertenencias de Thomas Messick, y no ha surgido ninguna información nueva. La familia de Thomas sigue sin respuestas a la pregunta de qué le ocurrió a su ser querido aquel fatídico día. Este caso sigue siendo una de las historias de desapariciones más misteriosas y sin resolver en el Sendero de los Apalaches y sus alrededores. La desaparición de Paula Weldon, el 1 de diciembre de 1946 en Vermont, se ha convertido en uno de los misterios más enigmáticos y debatidos de la historia de las desapariciones en el Sendero de los Apalaches. Este caso ha atraído la atención tanto de los lugareños como de los investigadores de lo paranormal, y sigue siendo objeto de debate y especulación. La desaparición de Paula Weldon se ha cubierto de mitos y leyendas, pero sigue siendo un caso abierto sin respuestas definitivas. Paula Weldon nació en 1928 y era estudiante de segundo curso en el Bennington College de Vermont. El Bennington College era conocido por su pintoresco entorno y su proximidad al Sendero de los Apalaches, que atraía a estudiantes apasionados por la naturaleza y las actividades al aire libre. Paula era una joven enérgica e independiente, amante del senderismo y de un estilo de vida activo. Según su descripción, era una excursionista bastante experimentada y estaba bien preparada para largas caminatas. Antes de su desaparición, era bastante alegre y positiva. El 1 de diciembre de 1946, Paula Weldon decidió pasar algún tiempo al aire libre y dar un paseo por el Long Trail, que discurre por el bosque de Bennington. Este sendero, que forma parte del Sendero de los Apalaches, es conocido por su dificultad y belleza paisajística. Paula caminó sola, lo que no era raro en ella, ya que tenía experiencia en senderismo y orientación. Antes de iniciar la caminata, Paula se detuvo en un local y pidió indicaciones para llegar al inicio del sendero. Uno de los conductores confirmó que la había visto haciendo autostop hasta el sendero. Este fue el último avistamiento conocido de Paula. Después de eso, su rastro se perdió. Cuando Paula no regresó a la universidad, sus compañeros de piso se preocuparon y la denunciaron a la policía. La búsqueda comenzó de inmediato. Vecinos de la zona, estudiantes, policías e incluso soldados participaron en una operación de búsqueda a gran escala. Al principio, la búsqueda se llevó a cabo utilizando únicamente métodos convencionales, a pie y con perros. Sin embargo, debido a las difíciles condiciones y a las tormentas de nieve, las operaciones de búsqueda se complicaron. La policía utilizó helicópteros y drones para la búsqueda exhaustiva. También utilizaron cámaras térmicas y otras tecnologías modernas en aquella época. Los equipos de búsqueda peinaron todo el bosque y los alrededores, pero no se encontró rastro de Paula ni de sus efectos personales. Como resultado de la operación de búsqueda, se registraron muchos kilómetros de bosque, incluidas zonas inaccesibles y remotas. No se encontró ningún rastro. Una de las características más misteriosas de este caso fue la ausencia total de cualquier rastro de Paula Weldon. En un bosque denso y durante una nevada, estas circunstancias dificultan las búsquedas, pero la ausencia de huellas y objetos personales deja muchos interrogantes.
Ni siquiera se encontró su tienda de campaña, si es que tenía una. La desaparición de Paula está relacionada con leyendas locales sobre el Triángulo de Bennington, una zona donde supuestamente se producen desapariciones anómalas. Estas teorías suelen incluir ideas sobre fenómenos paranormales o fuerzas desconocidas. Aunque no existen pruebas científicas, estas historias atraen la atención y alimentan los mitos. El tiempo en diciembre en Vermont puede ser duro, con fuertes nevadas y bajas temperaturas. Aunque esto podría explicar las dificultades de la búsqueda, sigue siendo un misterio por qué no se encontraron huellas si Paula estaba tan cerca del sendero. Al parecer, antes de la excursión, Paula estaba preocupada por sus estudios y puede que se sintiera estresada. Algunas teorías sugieren que pudo haber actuado de forma irracional o impulsiva, lo que provocó su desaparición. Sin embargo, se trata de especulaciones sin pruebas concretas. La desaparición de Paula Weldon se convirtió en un acontecimiento muy conocido en Vermont y atrajo la atención de los medios de comunicación locales y nacionales. El caso atrajo la atención de investigadores paranormales y entusiastas del misticismo. La historia de Paula Weldon se ha convertido en un símbolo de los peligros y misterios sin resolver que pueden acechar en lugares salvajes y remotos. Aunque las operaciones oficiales de búsqueda no tuvieron éxito, la historia de su desaparición sigue interesando a las personas que estudian las desapariciones y anomalías misteriosas. A principios de la década de 1980, Frederick Valentine, excursionista y montañero experimentado, se propuso recorrer el Sendero de los Apalaches, una de las rutas de senderismo más famosas y difíciles de Estados Unidos. Valentine estaba bien preparado y tenía fama de ser un excursionista fiable. Sin embargo, su desaparición se convirtió en uno de los casos más misteriosos y sin resolver de la historia del sendero. Valentine fue visto por última vez en la entrada del sendero, donde dejó una nota en el libro de visitas indicando que pensaba continuar. Después se interrumpió la comunicación con él. Su mochila y parte de su equipo fueron encontrados no lejos del puesto de control, pero Valentine desapareció. Inmediatamente después de su desaparición, se organizó una operación de búsqueda a gran escala, en la que participaron tanto equipos terrestres como helicópteros. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, la búsqueda fue infructuosa. No se encontraron huellas de lucha ni signos evidentes de violencia, lo que hizo aún más misteriosa la situación. Posteriormente, surgieron muchas teorías sobre los motivos de la desaparición de Valentine. Algunas sugieren que pudo ser víctima de un accidente, al encontrarse con condiciones meteorológicas impredecibles o lesionarse en tramos difíciles del camino. Otras teorías incluyen la posibilidad de un ataque de la fauna salvaje o un encuentro con factores desconocidos. La desaparición de Frederick Valentine dejó muchos interrogantes y se convirtió en un símbolo de la mística del Sendero de los Apalaches. Su caso sigue atrayendo la atención de investigadores y entusiastas de la aventura, convirtiéndose en una de las desapariciones más discutidas y misteriosas de la historia. John Devine era conocido por ser un experimentado amante de las actividades al aire libre que practicaba senderismo con frecuencia. Sabía utilizar mapas y brújulas y estaba familiarizado con las condiciones naturales de los montes Apalaches. A sus 73 años, su resistencia física era menor que en su juventud, pero su experiencia y su conocimiento de la zona lo compensaban. En otoño de 1997, John Devine emprendió una excursión en solitario por el área recreativa nacional del Monte Rogers. La zona es conocida por sus vistas panorámicas y es un destino popular entre los excursionistas. El Monte Rogers es el punto más alto de Virginia, y en ese momento se sabía que Devine planeaba hacer senderismo
cerca de esta cordillera. Informó a su familia de su ruta antes de la excursión, práctica habitual entre los excursionistas experimentados. John Devine fue visto por última vez en una de las rutas de la zona del Monte Rogers, tras lo cual desapareció sin dejar rastro. Cuando no regresó a casa a la hora prevista, su familia se preocupó y avisó a las autoridades. Se inició una búsqueda en la que participaron docenas de personas, entre rescatadores, voluntarios, helicópteros y perros rastreadores. La búsqueda se vio dificultada por la densidad del bosque, la dureza del terreno y las cambiantes condiciones meteorológicas en las montañas. Durante varias semanas, la operación de búsqueda y rescate abarcó amplias zonas, pero no se encontró rastro alguno de John, ni ropa, ni mochila, ni ningún otro objeto que pudiera indicar su paradero. La desaparición de John Devine sigue siendo una de las historias más misteriosas asociadas al Sendero de los Apalaches. A pesar de su experiencia y entrenamiento, John desapareció sin dejar rastro, y su destino sigue siendo desconocido. Michael Kaiser, también conocido como Wild Mike, era un excursionista experimentado de 56 años que desapareció mientras recorría el Sendero de los Apalaches en mayo de 2017. Su desaparición sigue siendo uno de los misterios de los Montes Apalaches. Michael Kaiser era conocido por su afición al aire libre y al senderismo. Vivía en Nueva Jersey y recorría con frecuencia el Sendero de los Apalaches, una de las rutas de senderismo más populares y largas de Estados Unidos, que atraviesa varios estados. Michael era un excursionista experimentado y entrenado que había hecho muchas excursiones en solitario. Michael emprendió una excursión en solitario en mayo de 2017, con la intención de recorrer un tramo del Sendero de los Apalaches en Nueva Jersey. No había informado de antemano a sus amigos ni a su familia de sus planes, algo poco habitual en él. Fue visto por última vez en un tramo popular del sendero y no se le volvió a ver. Cuando Michael no volvió a casa ni se puso en contacto con él durante varios días, sus amigos y familiares se preocuparon y denunciaron su desaparición a las fuerzas de seguridad. Se puso en marcha una operación de búsqueda y rescate, pero a pesar de todos los esfuerzos, no se pudo encontrar ni rastro de Michael Kaiser. Las labores de búsqueda incluyeron helicópteros, perros rastreadores y muchos voluntarios que peinaron el sendero y las zonas circundantes. La desaparición de Michael provocó una amplia respuesta entre turistas y lugareños, que también participaron activamente en la búsqueda. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, no se encontró ni un solo rastro que pudiera apuntar a su paradero. Todos estos casos nos recuerdan lo impredecible y peligrosa que puede ser la naturaleza. El Sendero de los Apalaches, con sus pintorescas vistas y sus impresionantes paisajes, esconde sus propios secretos, muchos de los cuales siguen sin resolverse. Cada año, cientos de miles de personas emprenden este camino en busca de aventura y autodescubrimiento, pero por desgracia no todos regresan. Estos incidentes nos recuerdan la importancia de estar preparados y ser cuidadosos cuando se viaja a zonas salvajes. Gracias por acompañarme hoy y ver este vídeo. Si te han gustado estas historias, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte nuevos episodios. Cuídate y cuida a los tuyos. Y recuerda, la grandeza de la naturaleza es inspiradora, pero siempre guarda sus secretos y riesgos inesperados. Hasta pronto.